¿Sabías que en México las cosas son cada vez más caras y en promedio en los últimos 10 años las cosas han incrementado de valor alrededor de un 4%? Pero hay otros países donde esto se ha llegado incluso a descontrolar. Por ejemplo, el caso de Zimbabue en 2008, donde la inflación, es decir, el aumento de precios, alcanzó los 6.5 sextillones. Manolo, ¿6 sillones? 6.5 sextillones. Así, Manolo, sextillizos. Estrategias directamente ligadas a la inflación y que la superen. No, don Ortelio, para que quede claro, así como aquí en México la inflación en promedio han ido aumentando los precios 4% anualmente, ahí eran 6.500 más 18 ceros. Esa es la cantidad enorme que aumentaban los precios allá en ese país. Entonces, de ahí que nos han llegado a preguntar de algunos instrumentos que sirvan para blindarse de la inflación, y algunos otros puntualmente nos han preguntado por el tema de las UDIs, ya sean los mismos UDI bonos que se pueden adquirir desde CETES directo o algunos instrumentos que tienen o les han ofrecido que están ligados a estas estructuras, a las UDIs. Yo soy Manolo, tu anfitrión de este canal financiero, y bueno, pues vamos a revisar estas estructuras, y por eso la estrategia del día de hoy se llama Inversiones que le ganan a la inflación. Y cuando termine el video, no olvides de ver la sorpresa que te dejé en el primer comentario. Revísalo al final. Esta tabla que aquí te pongo en pantalla es extremadamente valiosa para que vayamos viendo cómo han ido subiendo los precios en el país a lo largo de los últimos años. Fíjate cómo vamos a tener años muy distintos. Por ejemplo, en el 2015 hablábamos de un 2.72, pero unos años más tarde, en 2017, podemos ver cómo superó más allá del 6%. Entonces vemos unos años con 3, 4 y hasta el 6%. Manolo, pero no, eso no me afecta a mí. Eso le afecta seguro a quien tiene grandes cantidades de inversiones. No, don Ortelio, te equivocas. Va a afectar a todos. Por un lado, sí va a afectar a los inversionistas porque el nivel de inflación sí es un factor que decide en una gran medida el valor de las tasas en el país. Cuando hay inflación alta, las tasas de corto plazo, como la de los CETES o de los bancos, suele ser más alta. Cuando la inflación es más baja, las tasas también suelen ser más bajitas de estas inversiones conservadoras y de corto plazo. Pero nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque todos compramos cosas y las cosas van subiendo de precio, entonces nos pega al bolsillo de todos. Ahora, para que veas esto con un ejemplo numérico y veas lo poderoso que nos puede jugar a favor o en contra el efecto de la inflación y de las tasas en el tiempo, fíjate este ejemplo que lo preparamos con 100,000 pesos, pero esto aplica con 10,000, con 1,000, con 100 pesos, aplica con cualquier cantidad, pero solo para que veas las diferencias en las cantidades. Fíjate esta tabla donde, como te decía, vamos a simular 100,000 pesos que tienen dos personas, pero una los va a invertir a una tasa del 5%, lo cual hoy en día es una tasa conservadora, es una tasa muy accesible. No estoy hablando de estrategias muy elaboradas como la bolsa, ETFs y un portafolio. Hablo a lo mejor de tener CETES, una inversión bancaria. Y del otro lado vamos a tener otra persona que deja los mismos 100,000 pesos pero sin invertir, es decir, los deja en una cuenta que no le da intereses. Por el lado del inversionista, sus 100,000 pesos después de 10 años se van a haber convertido en 162,889 por el efecto de la tasa de la inversión, es decir, alrededor de un 63% creció su dinero. Ahora, la persona que dejó el dinero detenido en la cuenta de banco que no le daba intereses, ¿qué le va a pasar? Si bien van a mantenerse constantes sus 100,000 pesos a lo largo del tiempo, cada vez le va a alcanzar para comprar menos cosas cuando saque ese dinero. Por ejemplo, en 10 años, si decide retirar sus 100,000 pesos, se va a dar cuenta que solamente le va a alcanzar para comprar cosas que hoy valen 66,483 pesos. Esto por el efecto de la pérdida del poder adquisitivo gracias a la inflación. Claramente este es un ejemplo muy sencillo. Podemos construir modelos mucho más elaborados, metiéndole el factor de los impuestos, metiéndole el factor de inversiones un poco más sofisticadas, que la inflación puede ir cambiando a través de los años. Pero el punto importante aquí es que tenemos que poner a trabajar nuestro dinero porque si no va a perder valor de forma indirecta gracias a la inflación y eso nos afecta a todos. Bueno, Manolo, pero cuéntanos qué es eso de los UDIbonos.
Sí se oye como algo financiero, pero se oye como de esos malos doblajes al español de documentales. Ah, caray, ¿cómo, don Ortelio? Mi nombre es don Ortelio, vivo cerca de un poblado de la ciudad. A Manolo y a mí nos encanta hablar de finanzas. Y un buen día, revisando mi estado de cuenta del banco, descubrí que tenía unos UDIbonos y me dije, santos cielos, seguro ya no han de valer nada. Yo estaba muy preocupado, pero Manolo me dijo, no te preocupes, ahora tus UDIbonos van a valer un poco más. Le contesté, recorcholis, eso es genial, viejo. Ves mucha televisión, don Ortelio, pero bueno, los UDIbonos son bonos. ¿De quién? Del gobierno federal mexicano. Y no van a estar denominados en pesos, sino en unidades de inversión UDIs. Ya tienen un rato existiendo porque se crearon en 1996. Los UDIbonos o los instrumentos que estén ligados a UDIs van a tener, en mi opinión, un objetivo muy sencillo, que es conforme la inflación va aumentando, también estas inversiones, estos instrumentos van a ir aumentando. Los UDIbonos, a diferencia de otros instrumentos como los CETES que están a plazos muy cortitos como un mes, 3 meses, los UDIbonos se suelen colocar a plazos medianos y largos. Y estos instrumentos, los UDIbonos, van a pagar un cupón, un interés cada 6 meses. Ahora, una pregunta muy importante en este tipo de instrumentos es ¿cuánto cuesta un UDIbono? Cuesta 100 unidades de inversión o 100 UDIs. Tú no tienes UDIs, tú tienes pesos, entonces hay que convertir de pesos a UDIs. La UDI es un dato que está muy disponible, muy público, lo puedes encontrar muy fácilmente en internet. Por ejemplo, al momento de grabar este video está en 6.4316 cada UDI. Quiere decir que un UDIbono que cuesta 100 nos va a costar alrededor de 643.16 pesos. En la página de banjico.org.mx vas a poder consultar diariamente ciertos indicadores. Hay unos interesantes como la tasa, como la misma inflación, y van a incluir el tema de las UDIs y lo están actualizando constantemente. Como te decía, los UDIbonos van a pagar una tasa periódicamente, cada 6 meses. ¿Y de qué depende esa tasa? Bueno, esa tasa es fijada por el gobierno federal y es fijada cuando se emiten estos instrumentos. Esta información también va a ser pública. Por ejemplo, fíjate en esta tabla que salió de Banco de México. Ahí podemos ver UDIbonos. Y ahí podemos también observar el plazo en días de este instrumento, cuál es la clave de emisión y cuál es la tasa de interés periódica que va a pagar. ¿Y cómo se leía más detalle esa tabla? Bueno, pues decía cuántos UDIbonos iba a haber en circulación, hablaba de un UDIbono a 10 años, 3.094 días, y nos hablaba de una tasa del 4% que se va a pagar en esos 2 pagos semestrales y adicional lo que incremente la inflación. Principales ventajas de los UDIbonos. La principal ventaja de los UDIbonos es que antes me ayudes a darle like a este video para que así ayudemos a más personas a conocer de finanzas. Segundo, este tipo de instrumentos ligados a las UDIs o los mismos UDIbonos, pues el objetivo es ese, justamente que conforme incrementen los precios, también tu estrategia y tu instrumento de inversión vaya creciendo y tú no te preocupes por el aumento de precios en el tiempo. Para quien busca una opción conservadora, es decir, de bajo riesgo, pues ya lo decíamos, este, al igual que los CETES, es respaldado por el gobierno federal. Acuérdate, las inversiones en el gobierno son de las catalogadas como menos riesgosas, porque por ejemplo, cuando comparamos una empresa de la bolsa, un banco o un gobierno, el gobierno es el que tiene una fuente de repago muy estable, los impuestos de millones de ciudadanos. Mientras que el banco pues va a depender de sus utilidades, va a depender de los créditos y una empresa pues también depende de sus ventas. Entonces por eso decimos que las inversiones gubernamentales suelen ser de bajo riesgo. Claramente cuando el riesgo es moderado, es bajo, pues también el rendimiento va a ser bajo. Y aquí como opinión personal, porque luego me han llegado algunas preguntas de qué opino de instrumentos en UDIs para plazos muy largos, a 20, a 25 años. Bueno, pues depende de cada quien, también depende de mucho de la meta. Pero por ejemplo, yo ya te he hablado en otros videos que para estrategias de muy largo plazo pues puedes hacer inversiones un poco más sofisticadas, que tengan un poco más de riesgo, porque cuando las inversiones son de largo plazo pues puedes tolerar un poco más de volatilidad con mira a ganar un mayor rendimiento. Un claro ejemplo es que cuando analizamos, por ejemplo, la misma bolsa en periodos largos de tiempo, pues da resultados interesantes. Entonces,
Los UDIbonos pues sí pueden ser, o los instrumentos en UDIs pueden ser una estrategia que puede ser útil para que el valor del dinero en el tiempo se mantenga y vayamos ganando poco a poco, pero también hay que analizar muy bien el tipo de estrategia y compararla con algunas otras que pueden darnos mayores rendimientos, pero claro, depende de cada quien. Oye Manolo, ¿y entonces no hay manera de perder en un UDIbono si es muy seguro? Bueno, don Ortelio, yo ya lo he explicado y lo digo siempre en muchos videos. Todas las inversiones tienen algún grado de riesgo. Algunos es mínimo, muy chico, y algunas es mayor, pero en todas existe. Uno, por ejemplo, que podría existir en los UDIbonos podría ser que en vez de que los precios fueran subiendo, fueran bajando. Deflación. Porque en ese caso el valor del UDIbono iría hacia abajo, entonces ahí no tendríamos una ganancia, sino al contrario. ¿En dónde se pueden comprar? Bueno, los UDIbonos los puedes adquirir de forma directa en CETES Directo, que ya es una plataforma que hemos hablado un par de veces en este canal, y es un tema bastante sencillo. El paso número 1, desde la página de CETES Directo te registras o ingresas a tu cuenta, de ahí hay una sección que se llama Invertir y vas a buscar la que diga UDIbono. De ahí te van a dar los UDIbonos a los plazos disponibles, en este ejemplo a 13 a 30 años, y ahí te va a poner también el tema de la tasa. Ahora te va a mandar a la pantalla para que confirmes la instrucción y ahí te va a dar el plazo, la tasa de referencia última, la fecha de la subasta, la serie de tu UDIbono y ahí vas a poner el monto de la compra y cómo se van a utilizar los recursos. Si desde domiciliación de tu cuenta o vas a enviar los recursos o se toman directamente de tu cuenta del instrumento de Bondía. Y si se va a reinvertir al vencimiento o no y ya le das a aceptar. Ahora una pregunta muy válida. ¿Cómo compararían los CETES con los UDIbonos, ya que los dos son del gobierno federal, los dos son conservadores? Bueno, aquí puedes ver en pantalla una tabla comparativa de los UDIbonos y los CETES. Los UDIbonos, acuérdate, tienen un valor de 100 UDIs. Tienes que hacer la conversión de pesos a UDIs para poder saber cuál es su valor. En el caso de los CETES tienen un valor de 10 pesos. Aunque se puede invertir a partir de 100 pesos, el valor nominal de los CETES es de 10 pesos. Podemos decir que el tipo de rendimiento en los UDIbonos es variable, porque va a cambiar según el valor de la inflación, aunque va a pagar una tasa de interés fija cada 182 días. Para el caso de los CETES, la tasa de interés va a depender de la tasa de la economía, de la tasa de referencia de Banco de México que ya hemos hablado anteriormente. En pocas palabras, aquí sí vamos a conocer cuál va a ser la tasa que nos van a pagar desde el principio. Los plazos de los CETES son de corto plazo, de 1 mes, 3 meses, 6 meses y hasta 1 año. Mientras que en los UDIbonos son de mediano y largo plazo, de 3 hasta 30 años. Para ambos casos el riesgo es similar porque están respaldados por deuda emitida por el gobierno federal. Entonces tienen características similares, pero también tienen diferencias. ¿Y cómo es que el UDIbono va a capturar la inflación? Bueno, el UDIbono siempre va a valer 100 UDIs. Al principio y después de 30 años va a valer esas 100 UDIs. La gran diferencia es que como la UDI va cambiando con el tiempo, cuando a ti te entreguen al vencimiento el dinero de regreso, las UDIs van a valer una cantidad mayor. A lo mejor tú lo compraste en 6.5 cada UDI y cuando tú lo vendas en 10 años, a lo mejor ya una UDI vale 10 pesos. Entonces ahí está la diferencia. A ti te van a entregar esas 100 UDIs por los 10 pesos hipotéticos y tú lo compraste en 100 UDIs por 6.5 pesos cada UDI. Pues ya tienes una estrategia más. Como te decía, es muy conservadora, son rendimientos muy constantes en el tiempo porque la inflación también es constante. Si llegara a haber una inflación alta podría servirnos como blindaje. Pero bueno, yo ya te decía también que en estrategias de largo plazo hemos revisado en el canal algunas otras que son un poco más sofisticadas y dependiendo tu perfil de inversionista podemos tener rendimientos mayores. Y algo bien importante antes de irnos. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos financieros. Gracias. Oh Manolo, santo cielo, esto fue genial. Aquí voy a dejar otros videos para seguir con el aprendizaje financiero. No olvides ver la sorpresa del primer comentario.